Que de aquí no nos vamos hasta que el viejo no firme los papeles. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Firmarlos por él? Sabes que no hay quien lo convenza. Bueno, no fai falta que yo te diga los fixaos que andamos. Ramón, ahora tranquilo que ya estamos llegando. Coño. Pero, home, qué sorpresa. La familia que viene a ver al Carcamal. ¿Pero dónde vas así vestido? Si pareces la risión. Joanín, qué alegría, fío. La única que queda ya un viejo como yo. Pero venga, dai un beso a tu abuelo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ya. Estás muy alto, ¿eh? Un poco. Que lle todo este alboroto. Ahora también quieres joderme la tele, Ramonín. Este cacharro no funciona, Saúl. Yo es más viejo ya que usted. Claro. Aquí todo lo viejo hay que tirarlo. Lo que pasa es que las cosas hay que respetarles, que también tienen sentimientos. Guapina, ¿qué te estaba haciendo este baballo? Papá, que estuvimos hablando que va siendo hora que alguien se ocupe de ti. Que desde que murió mamá estás muy solo. Coño, por fin una buena idea. ¿Y qué vais a hacer? ¿Traerme una mocina de 20 años o...? Ya está bien de tonterías, Saúl. Aquí no queden más huevos que ir a una residencia donde lo cuiden. Ramonín, ¿no te dice tu padre que güey solo bien que se liambe? Pues mira yo cómo me llamo. Joanín, que ya hay tu santo, oh. Felicidades, fío. Gracias, güey. Toma de la mi pobreza, dame de la tu riqueza. Qué guapo, güey. Muchas gracias. Pero, güey, ¿dónde vas así vestido? ¿Al baile?
Xonín, a ti gustan les moces, ¿no? Yo a la tu edad ya corteseaba a tu abuela. ¿Y tú qué? Ya estarás rondando alguna, ¿no? Nah, no hay nada serio todavía. Ahora las cosas son distintas. Antes una mujer ya era para toda la vida, como tu abuela para mí. Y eran otros tiempos. Aunque también estaba... Neno, tengo que contarte algo. Farta me tenéis. ¿Qué ye?